Como os comentaba, pues hoy estamos en el día 2 y hoy en este día 2, pues la idea es hablar un poco de la estructura, porque muchas veces podemos entender a qué nos dedicamos, si tenemos un nicho, que era lo que hablábamos ayer, si conocemos bien quién es nuestro cliente objetivo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuál es la solución específica que nosotros podemos ofrecer dentro de nuestro servicio. Pero de nada vale, digamos, esa parte si antes no hay una estructura que nos sostenga, porque al final, cuando eres consultor, coach, al final necesitas pues mucha energía para tener tu servicio, para ofrecer tu atención a la persona, y si no tienes esa estructura y ese orden, pues constantemente estás desbordándote, o sea, estás desbordándote en trabajo o en pensamientos o en fin. Entonces, la idea de hoy es compartir un poquito, además de esa parte de la venta, pues cómo crear un sistema simple que te ayude a tener mucha más claridad a la hora de conseguir clientes y a la hora también de sostener tu energía, de sostener tu vitalidad durante todo el proceso de venta y de prospección, de búsqueda de contactos, de personas. Vamos a ver también qué hacer cuando tu energía baja, ¿vale? Para no romper el ritmo, o sea, qué pasa cuando estoy cansada y no me apetece esta semana prospectar o buscar contactos. ¿Qué pasa cuando no quiero publicar o crear un vídeo porque no me siento con la energía? Entonces vamos a ver esa parte también. Y vamos a ver la tercera parte, que es la parte de cómo usar herramientas, incluida la inteligencia artificial, para ahorrar tiempo y organizarnos mejor, porque hoy tenemos esa gran ventaja y es que la inteligencia artificial ha venido a pues darnos un apoyo dentro de nuestro proceso. Cada uno lo puede ver como quiere, pero al final pues lo importante es que tú la uses a tu favor. Y bueno, lo primero que necesitamos es recordar que cuál es la intención que queremos sembrar, es decir, cuando tú creas un emprendimiento, tú tienes un servicio, eres coach, eres asesora, eres terapeuta, pues tú tienes una opción, es ofrecer un servicio sin estrategia, o sea, sin una intención de decir, oye, yo me veo a largo plazo, me veo a medio plazo. En teoría, cuando uno crea un servicio, pues la idea es que se vea a largo plazo y es igual que el ajedrez, como lo ves aquí. El ajedrez, pues es un juego que no es mover fichas. El ajedrez es un juego donde tú piensas hacia dónde quieres llegar para ganar al otro contrincante, pero en este caso es como para sostener tu negocio. Entonces, sin estrategia, cuando jugamos en un negocio sin estrategia y solamente ofrecemos nuestro servicio, pero no estamos constantemente formándonos en cuáles son las estrategias del mercado digital, de cómo es el cliente en la era digital, que eso también lo hablábamos ayer, cómo decide hoy en día el cliente. Sabemos que el 40% de la decisión está en la confianza. Entonces, si ayer hablábamos de que existen dos tipos de vendedores o de personas que ofrecen sus servicios, que llamar vendedor no mentalmente no lo asociemos como algo negativo o positivo, simplemente es una función, es ofrecer tu servicio. Entonces existen dos personas que ofrecen su servicio, una persona que puede ser el médico, que primero se gana la confianza del paciente, entiende cuáles son las necesidades del paciente, luego formula el producto o el servicio de acuerdo a sus necesidades y luego hace el cierre a través de un intercambio de valor, que en este caso pues es el pago, ¿no? El pago a cambio de tu servicio. Pero luego por otro lado tenemos el vendedor de megáfono, que hablábamos del típico que salía con el carrito de helados de niños y ofrecía paletas de muchos sabores, pero en la época antigua a lo mejor no habían personas con intolerancia a la lactosa, hoy en día sí, al gluten. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona sale a decir que se dedica a X, a asesorar o a vender X cosa, pero no entiende quién es su cliente ideal y sale a ofrecer, pues no está siguiendo ese proceso de entender cuáles son las necesidades de su cliente. Y ahí es donde se juega sin estrategia, o sea, se está jugando moviendo las fichas y eso genera desgaste, genera frustración, porque dices, ¿por qué yo ofrezco, pero no, la gente no está abierta a comprar? Entonces, mi invitación, primero que todo, es que si tienes una hoja, un papel, un boli, pues
lo tengas a la mano para que también respondas las preguntas, porque este entrenamiento es muy práctico y la manera de hacerlo práctico es que yo pongo una pregunta y te invito a que tú la respondas para que tú misma seas consciente, pues, en qué punto estás, qué necesitas, porque a veces es muy difícil saber de todo de todo el proceso de la venta, de todo el proceso de ofrecer un servicio y mejorar, qué es lo que realmente es importante en este momento, o sea, qué necesito yo y qué no necesito yo. Entonces te invito a que justamente esa frase, el conocimiento sin acción es una ilusión. Si vemos un video, es como ver un video de YouTube y luego ya al día siguiente se nos olvida, pues al final esto es igual, una formación donde no hagas una acción, aunque sea que te lleves una sola acción hoy, por mí, o sea, me quedaré más que encantada de que la pongas en práctica y le veas la utilidad. Entonces, la pregunta inicial era cómo crear un sistema simple que te dé claridad y dirección cada semana, porque al final necesitamos pues empezar a automatizar o organizar nuestra estrategia para ir creciendo en el tiempo y poder dar un mejor servicio. Y es que aquí me gusta contar la historia del navegante y la isla de los tesoros, porque había un navegante que iba en un barco, ese barco era muy grande, era un barco que tenía muchísimo espacio y él pues quería ir a esa isla de los tesoros y coger esos tesoros, llevarlos para su hogar. Y bueno, él tenía muchas ganas, mucha energía, era un navegante experto en el mar, tenía muchísima experiencia en el mar y tenía su binocular para ir observando y acercarse a esa isla de los tesoros. Pero resulta que el navegante no lograba entrar a esa isla, llegaba a una isla, a otra isla, pero no lograba encontrar la isla de los tesoros. Entonces fue hasta cuando se dio cuenta de que le hacía falta un mapa, de que no tenía una hoja de ruta, un mapa para poder identificar los momentos donde tenía que girar, donde tenía que ir hacia la dirección correcta y no perderse entre las diferentes olas y entre los diferentes barcos y entre los diferentes momentos que venía viviendo en su viaje a la búsqueda de los tesoros. Y es que muchas veces esto, ahora poniéndolo a nivel de las consultoras, los asesores, pues vemos que estudios revelan que el 80% de las personas abandonan sus planes en 3 semanas justamente porque no se planifican al medio y a largo plazo, no tienen una estructura, no tienen un mapa. Entonces, en función de, quieren instalar un nuevo hábito, a lo mejor quieren empezar a publicar contenido, quieren empezar a prospectar y empiezan muy bien una semana y a la semana siguiente ya cae la motivación y cae todo porque no hay un plan, no hay un plan a medio y largo plazo. Entonces, no basta únicamente con el entusiasmo, como el caso de este marinero que decía, yo tengo muchas ganas de encontrar esa isla de los tesoros, sino que también necesitas un plan, una dirección, un mapa que aunque tú hayan días que no sean tan positivos, tú digas, este es mi mapa, este es hacia donde yo quiero ir y lo que voy a hacer. Y justamente ayer hablábamos justo de la meta, de los objetivos personales, del análisis también del cliente ideal y el corazón de tu servicio, que es tu oferta. O sea, si el corazón de tu servicio no está claro, pues es más difícil que el cliente también se sienta interesado. Y hoy vamos a hablar de la mentalidad del embudo, porque sabemos que hoy en día se habla mucho de, y bueno, muy interesante que haya traído un caso ejemplo de consultora de sostenibilidad, por si acaso también te sirve a ti, Paulina. Pero en este caso, pues en todos los embudos existe un proceso, un mapa. Entonces, si tú quieres de cierta manera organizar y mapear tus procesos de venta, pues esta es la mejor manera de llevar un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Es tener un orden desde el atraer, que hoy en día digitalmente lo podemos llamar como una landing page, una página, un lead magnet, que es una forma de atraer leads a un punto y luego contactarles, un formulario, dependiendo, hay muchas estrategias, eso ya hay que ver según cada nicho de cliente ideal, o sea, según tu cliente ideal, le puede funcionar uno u otro.
Y aquí os pongo un ejemplo, ¿no? O sea, regalas una guía o un webinar sobre sostenibilidad, sobre capacitar empresas interesadas en alguna nueva certificación. Entonces, al final consigues que sus datos, ¿no? Atraes a esa persona porque estás ofreciéndole algo que le puede interesar, resolviendo un problema específico. Luego, pues viene la parte del entender qué es lo que necesita, ¿no? Que puede ser a través de una página de ventas o de una oferta inicial. O sea, entender si esa persona pues se adapta a lo que tú estás buscando, que puede ser un diagnóstico de sostenibilidad, una consultoría inicial muy pequeña, para que él pueda pues entender lo que tú haces y probarte, porque al final, como hablábamos ayer, el 40% se basa en la confianza. Entonces, si una persona no te conoce y tampoco tiene la oportunidad de ver un poco qué es lo que haces, pues es más difícil que te busques, salvo que sea por referencia, como muchas veces pasa. Pero llega un punto en que esa referencia pues se puede estancar y hay que encontrar otro proceso que sea también amigable con el mundo digital, que justamente es este. Entonces, tenemos aquí esa parte de la página de la llamada de venta o del diagnóstico y luego viene el upsell. ¿Por qué? Porque muchas veces en este proceso se pueden quedar muchas empresas o muchos servicios en atraer y en vender y hasta ahí llegó y buscas otra empresa y buscas otra empresa. ¿Qué pasa? Que existe esa opción de identificar alguna necesidad extra que le pueda servir a esa empresa o a esa persona, por ejemplo, en la terapia también, donde esa persona pueda tener esa sesión extra, ese bono que permita pues elevar un poco más la oferta y que la persona se lleve más valor y al mismo tiempo pues tú también puedas ofrecer algo y recibir una retribución. Y luego sigue la parte del ascender, que el ascender básicamente es pues cuando ya esta persona, por ejemplo, en la terapia ha logrado superar su ansiedad o su miedo a, por ejemplo, me invento, a volar, ¿sí? Que alguien, esto pasa mucho, que hay mucha gente que no viaja, de hecho yo tengo un amigo que no viaja porque tiene ciertos miedos a volar. Entonces, esta persona puede que supere ese miedo, pero puede que hayan otras cosas en su vida que necesite. Entonces, aquí es donde debe estar en una base de datos, en un CRM, donde tú puedas ofrecerle en el futuro, pues nuevos cursos que hagas, nuevas terapias, estás estudiando una nueva terapia de, no sé, de PNL o de cualquier otro tipo de terapia, entonces tú arte terapia, entonces tienes ahí tu base de datos de personas con las que has trabajado, que ya te conocen, que ya han vivido tu proceso, que se sienten confianza y que están abiertas a lo mejor a nuevas oportunidades de trabajar nuevamente contigo. Y ahí viene la repetición, que justamente hoy en día pues se hace mucho a través de membresías, de comunidades, eso depende en función de tu servicio y para una empresa business to business, o sea, empresa a empresa, también es posible esto. O sea, esto no es únicamente para vender a personas finales, sino también a consumidores, sino también a empresas. O sea, esto funciona absolutamente igual y en las empresas prácticamente casi que no usan este tipo de estrategias, salvo las empresas grandes. Entonces, ahora la pregunta es, o sea, ¿cómo podemos usar herramientas para, como la IA o herramientas para ahorrar tiempo, organizarnos mejor y enfocarnos realmente en generar ingresos, ¿no? O sea, ya tenemos un poco el mapa que acabamos de ver, que sería lo ideal que cualquier servicio debería tener y poder llegar a automatizar, porque varias de esas cosas se pueden automatizar. Entonces, ¿cómo hacerlo rentable? Pues hoy vivimos en una era digital. Sabemos que las redes sociales, YouTube, pues son canales que es le llaman one to many, que significa uno a muchos. Es decir, tú cuando subes un contenido, sobre todo especialmente en redes sociales como YouTube, como LinkedIn, tú subes un contenido y ese contenido perdura en el tiempo. En el caso de Instagram, no tanto. Y en el caso de otras redes sociales, depende. Yo estoy muy especializada más que todo en YouTube y en LinkedIn, justamente porque
el análisis que he hecho es que perdura en el tiempo. En cambio, en las otras redes, tú subes un reel en Instagram y según el algoritmo cambia, pues digamos que el objetivo de la red social, porque cada negocio tiene su objetivo, digamos, tú como terapeuta puedes tener el objetivo de ayudar a las personas o de servir y hacer algo que te gusta, te llena, contribuyes al mundo. Tú como ingeniera y como persona que aporta también a las empresas, pues tienes ese servicio de contribuir con tus conocimientos, con tu aporte. Pero hay empresas, por ejemplo, que pueden tener el objetivo de conseguir más visualizaciones. Entonces, su objetivo no es que perdure el contenido, sino que haya más gente publicando contenido para que hayan más visualizaciones y se permanezcan los usuarios más tiempo en la plataforma. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, les muestro el ejemplo de Minimalist Brand, que es una empresa española. Ellos venden productos que son orgánicos, son naturales y son prendas de vestir. Y tú dices, como una empresa que tiene prendas de vestir orgánicas, pues puede generar una estrategia digital más difícil, ¿no? O sea, a nivel de contenido en YouTube. Pues ellos lo hicieron a través de, por ejemplo, generar en podcast y en redes sociales, contar todo lo que iban viviendo en la empresa, ¿no? O sea, que ellos estaban en contra de campañas agresivas, porque ellos están a favor de la sostenibilidad, de evitar no ponen, por ejemplo, logos en su ropa, es una ropa como mucho más sencilla y minimalista, como el nombre de su marca. Entonces, ellos hablan mucho de la transparencia, ellos ponen los precios, ellos son muy transparentes y abren su comunidad. Y ellos así han conseguido muchísimo más crecimiento en redes sociales y a través de sus contenidos también. Entonces, aquí la pregunta para ti es, ¿sabes qué procesos puedes automatizar? O sea, a día de hoy, ¿sabes qué proceso se te ocurre que puedes automatizar? ¿Sabes dónde estás consumiendo más energía? Puede ser a la hora de enviar una propuesta, a la hora de generar una propuesta, a la hora de reunirte con clientes que a lo mejor no están preparados, que es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? O sea, si a lo mejor tú ofreces tus servicios, pero el precio que los ofreces no está acorde con lo que la gente que está llegando a tu contenido, pues a lo mejor dicen, no, es que ese precio es carísimo. Y no es que sea caro, es que ese tipo de cliente no es tu cliente ideal. Entonces, identificar esa primera parte es muy importante para poder automatizar luego la siguiente parte, que es, oye, si mi energía se consume mucho en dar talleres, en compartir, en hacer consultoría, ¿cómo puedo construir eso en un paquete o en un pack donde yo lo pueda digitalizar, crear un producto digital y venderlo y que a lo mejor no sea tan alto como mi hora 1 a 1, pero que a la persona le sirva, le interese comprarlo y yo genere un ingreso sin necesidad de estar en esa hora 1 a 1? Entonces, ahí es donde realmente empieza la automatización, porque yo he visto muchas personas que hoy en día quieren automatizar por automatizar. No, yo es que quiero un agente IA, pero ¿para qué quieres un agente IA si tienes, no sé, 5 o 6 clientes? No es necesario, a menos que tengas cientos de clientes y necesites responder a cientos de personas, atención al cliente, pues tiene más sentido. Entonces, siempre hay que, más que meter la IA y la estrategia o la automatización por meterla, es entender en tu caso particular, en tu momento y para tus clientes, dónde puedes tú delegar y también qué cosas quieres delegar y qué cosas no. Entonces, en este caso igual, ¿no? O sea, ¿qué tareas delegar con la IA? Si hay una persona, una consultora, una coach que tiene que revisar, por ejemplo, muchos informes y que a lo mejor eso lo puede automatizar, la revisión principal, pues es un gran apoyo. O generar propuestas, que te las genere una IA con el esquema que tú quieras, pues eso te va a generar muchísimo ahorro. Entonces, no todo el mundo necesita la misma herramienta. Y la última es esa, ¿qué actividades estás procrastinando hoy en día? Porque a lo mejor hay actividades que tú puedes automatizar, como te explicaba en el cuadro anterior, de atraer clientes. O sea, tú puedes llegar a un punto a automatizar esa atracción de clientes, bien sea por LinkedIn o bien sea por correo o por diferentes medios,
pero también pues entendiendo que no solamente es la estrategia física, sino también, oye, ¿por qué estoy procrastinando la venta? ¿Porque no tengo tiempo o porque me genera incomodidad interna? Porque mi consejo es, si es porque no tienes tiempo, entonces la IA puede ser tu ayuda. Pero si es porque tienes el tiempo, pero no tienes las ganas, entonces hay que hacer un trabajo interno y cuando se haga ese trabajo interno, entonces posteriormente ya se pueda utilizar la IA como un apoyo. Entonces, esa es mi recomendación respecto a la parte de la IA. Y ahora, respecto a la estrategia, pues ayer hablábamos mucho del subconsciente, que es, no, es como un coche. Imagínate que tú vas en un coche de estos automáticos que ya no tienes que conducir, sino que van solos. Entonces, en estos coches automáticos, pues el coche va solo y tú vas leyendo, vas escribiendo en tu ordenador. Y básicamente el subconsciente es eso, el subconsciente es el 95% de nuestras acciones en el día son automáticas. Tú al inicio cuando empezaste a conducir, si alguna vez has conducido, pues tú al inicio tenías que mirar el retrovisor, mirar la palanca, pero con el tiempo ya tú te sientas, te pones el cinturón y enseguida no tienes que pensar, tengo que hacer esto, y luego mover la palanca y luego meter el clutch. Y eso pasa mucho a nivel de nuestros automatismos que pueden ser a favor o en contra. Entonces, muchas veces el cerebro se resiste al cambio y dice, no, yo algún día sí quiero mejorar o algún día quiero tal. Y ese día pues no llega porque estás constantemente en piloto automático. Entonces, cuando hay un cambio, normalmente hay ese autosabotaje al miedo, a la duda, y si esto no me funciona. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nos llegamos a circunstancias, por ejemplo, el COVID fue una circunstancia donde mucha gente se tuvo que reinventar, gente que tenía negocios físicos y que tuvo que decir, pues yo tengo que crear mis resultados y me voy a tener que reinventar y moverme en lo digital o cambiar de negocio. Entonces, siempre vienen épocas a veces duras en la economía que hacen que la gente se reinvente. Por eso es muy bueno irnos preparando, o sea, tener esa capacidad de neuroplasticidad, de ir aprendiendo nuevas herramientas, porque cuando llega ese momento, pues tú ya tienes una base interna y también una estrategia externa. Entonces, sin estrategia, pues lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, hay mucho más caos, mucha más frustración. Yo te doy el ejemplo de hecho, una empresa que conozco muy de cerca, que ha estado de tecnología, que no tienen, por ejemplo, ningún tipo de proceso automatizado, entonces están gastando muchas horas en el uno a uno en reuniones que no les generan mucho valor, que podrían en vez de eso filtrar a través de IA o a través de la página de ventas. Entonces, eso les genera frustración porque estás gastando horas de tu tiempo con alguien que no es tu cliente ideal. Multitarea improductiva, que eso pasa mucho, ¿no? O sea, puedes estar muchas horas trabajando, pero no realmente en algo que sea a largo plazo, sino a corto plazo. Y ansiedad por falta de resultados, justamente por no tener una estrategia a corto y a medio plazo. Y con estrategia, pues justamente hablábamos de que hay mucha más claridad diaria y hablábamos de las rutinas de ventas, o sea que si no hay una rutina de ventas, como la rutina de la mañana de lavarte los dientes, de tener tu momento, no sé, para tomarte tu café. Si tú no tienes esa rutina en la mañana, pues eventualmente, por ejemplo, pues si no te lavas los dientes, llega un punto en el que te va a empezar a doler la boca mal, te van a doler las muelas, los dientes, pues eso mismo son las ventas. O sea, si nosotros nos relajamos y no prospectamos y no buscamos activamente, si el día de mañana, te lo digo porque yo trabajé con una empresa donde le pasó eso al dueño de la empresa, los comerciales no prospectaban y la empresa iba muy bien en ventas, no tenían necesidad realmente, o sea, iban bien, pero el mercado cambió. El precio de la miel cayó muchísimo y entonces la empresa tuvo que moverse y cuando se empezó a mover y como los comerciales no habían traído clientes nuevos, no había una base nueva de prospección, pues ya era muy tarde y al final pues les afectó porque tuvieron que despedir personas. Entonces siempre es importante incluir estas rutinas de venta con estrategia
y eso te da mucha más seguridad y confianza porque dices, yo estoy haciendo las acciones independientemente de lo que pase en el mercado. Y ahora el ejercicio práctico que me gustaría invitarte, y aquí podemos tomar unos 2-3 minutos, es que escribas qué parte sabes que de la estrategia que no has puesto en acción. O sea, porque tú puedes decir, acá puede haber personas que digan, no, yo sí sé que tengo que hacer un funnel de ventas o un embudo que le llaman, un embudo de ventas, con atracción de un cliente, con una página, con un seguimiento, con un correo, pero no lo estoy haciendo porque no me queda el tiempo, porque no tengo ganas en este momento. Entonces, simplemente escríbelo, escribe, oye, ¿qué no estoy haciendo este proceso? Porque este proceso es así para todas las empresas, o sea, esto es algo que yo te transmito, que es el conocimiento de los diferentes negocios y del marketing y de las ventas. No es algo específico ni es una metodología inventada, sino es la realidad del mercado. Entonces, ¿qué estrategia identificas o sabes que no has puesto en acción? Y también, ¿qué estrategia de lo que has visto aquí dices, oye, yo sí lo estoy poniendo en acción? O sea, lo estoy poniendo, estoy bien, lo estoy haciendo bien y estoy en el proceso. Porque eso te va a permitir en este momento identificar pues dónde están esas falencias. Entonces, te voy a dar un minutito para que lo vayas haciendo y ahora continuamos con la siguiente parte del ejercicio. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿cómo llevo esto a la acción? Porque tú puedes haber escrito, no sé si te ha dado tiempo, pero simplemente una frase, una palabra, no estoy prospectando, no estoy generando ese proceso de estrategia, sea cual sea, es bueno, ahora qué hago, ¿no? O sea, ¿cómo llevo esto a la acción? Ya que hemos hablado de que es muy importante poderlo hacer la estrategia de uno a muchos, que es one to many, o sea, tú creas un contenido que puedas multiplicar en diferentes sitios, porque aunque tú tienes 24 horas, como las tenemos todos, pero si tu contenido perdura en el tiempo y llega a más personas y esas personas te conocen, pues aumentas la confianza, porque al final la confianza no se aumenta con un post, con una foto, se aumenta a través de ver la cara de la persona, de escuchar a la persona o por lo menos de saber lo que hace, ¿no? Esa es la manera, yo por lo menos es como siempre he visto que está en el mundo de las ventas. Entonces, salvo que sea un producto, que ahí es diferente, pero aquí estamos hablando de servicios. Entonces es por medio de la comunicación, o sea, la comunicación, y aquí yo te quiero dar un poco de contexto para que tú entiendas también de dónde viene todo esto, y es que es algo que es muy antiguo y que ha venido evolucionando, pero la realidad es que siempre ha estado con nosotros. Entonces, la comunicación el 3000 antes de Cristo, sabemos que era mucho más el voz a voz, era presencial, era también de constituir esa confianza a través de verte con la persona, de comunicar. Antiguamente, obviamente, pues la transmisión oral era la más fácil porque no había acceso a la literatura, no había acceso a aprender a leer, entonces todo era a través de historias y de contar, justamente como en la época antigua que habían muchísimas historias, y a través de eso se perduraba el conocimiento de las civilizaciones. Y luego pasamos a la era escrita, que eso fue 3000 antes de Cristo hasta el siglo XV, donde nace la escritura, donde nacen los libros, donde ya la autoridad se medía en función al intelecto del conocimiento escrito. O sea, había mucha gente que no sabía leer y escribir, y quien tenía el poder, pues eran las personas que tenían el acceso a la lectura y a la escritura. Y así también, pues se fue comunicando la información a lo largo de los años. Luego hace ya, digamos que más reciente, ha sido la era impresa,
y el periódico. O sea, el periódico antiguamente era algo supremamente importante, la prensa, yo no sé si tus padres, tus abuelos, pero seguramente recuerdas que para ellos recibir su periódico todos los días era algo imprescindible. Entonces, en ese momento ya podemos ver que la palabra se estaba expandiendo mucho más, porque ya la comunicación era más rápida, más masiva, pero tenía un detalle y es que muy pocos eran los que podían como controlar esa información, que eran los medios de publicidad, ¿no? O sea, ellos publicaban lo que ellos querían y la gente veía lo que ellos querían que nosotros viéramos en ese momento donde se publicaban los periódicos. Luego se fue, por decirlo así, democratizando mucho más a través de la era digital, donde no sé si recuerdas el Encarta y recuerdas, bueno, yo soy de la época del Encarta y también ya en ese momento recuerdo que cuando tenía más o menos como 13 años o por ahí, ya me sonaba el tema de algunos móviles así que mandabas un mensaje de texto, pero era muy raro, todavía tenías el teléfono de llamada de circulitos en la casa, pero ya habían ordenadores ya en esa época. Desde los 90 pues ya se mandaban emails, pero era mucho más costoso. Entonces, en ese caso, pues se abre la posibilidad de comunicar a gran escala, ¿no? O sea, de llegar a muchas más personas de forma digital. Y a partir ya del 2005 creció mucho todo el tema de redes sociales, Snapchat, el Facebook, bueno, crecieron muchísimo las redes sociales, pero aquí hay algo importante y es que empezó a aumentar el ruido, porque a medida que hay más acceso a información, también hay más acceso al ruido y a que hayan personas que estén dispuestas a criticar, a compararse. Entonces aquí es donde empieza a surgir justamente ese miedo al juicio y a la comparación constante, que probablemente desde antes, o sea, desde el 3000 antes del Cristo, pues si había alguien que decía algo que no le gustaba a los demás, pues obviamente esa persona iba a ser rechazada. Sin embargo, era a pequeña escala. A lo mejor eran 50 personas que no estaban de acuerdo. En este caso, pues pueden ser cientos o miles. Entonces, la persona ya aquí empieza ese miedo al juicio y a la comparación constante de lo que están haciendo otros. Oye, es que está coach, este consultor, mira todo eso que tiene, sus seguidores, cómo explica de bien, cómo hace de bien, y mira, yo que no puedo hacer un video de 1 minuto tranquila. Entonces empieza esa comparación. ¿Qué pasa ahora? Bueno, estamos en una era, desde el 2020, no se comenta mucho, la gente cree también que seguimos en esa parte de redes sociales, pero hay algo con un doble clic y ahora este año mucho más. Y es la era de la marca personal, porque hoy en día la autenticidad es el valor número uno. O sea, la persona que es auténtica va a generar mucha más confianza y te puedo asegurar con certeza que esto se va a reforzar en los próximos años cuando sea una comunicación mucho más humana y más coherente. ¿Por qué? Porque la IA ha venido a romper ese patrón también. La IA hace las cosas mucho mejor que el ser humano. O sea, la IA, si se equivoca es porque algo de la configuración no se tuvo en cuenta o se hizo mal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la persona, el ser humano, pues su autenticidad, su valor va a ser lo más valioso y mucho más en el futuro. Entonces, en cuanto más construyas tú, pues sobre todo si tienes una empresa de servicios, porque al final lo que tú vendes es intangible, no es como un producto que se toca, que se palpa y que te lo llevas a casa, es algo intangible. Entonces, la marca personal va a ser y y va a ser mucho más con la IA, muy importante en los servicios. O sea, una persona que no da la cara, que no presenta su servicio de forma donde veas la persona, pues es que para eso al final si hay una IA que lo hace, pues tú no vas a saber diferenciarlo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ganar la confianza de esa persona? Entonces, teniendo en cuenta esto, viene la pregunta, sí, y esta pregunta es muy interesante porque seguro que a alguna nos ha pasado y es, ¿sientes que las redes sociales te drenan o que publicar te genera incomodidad? O sea, te genera que no me quiero parar a mostrarme o no quiero hacer esto. Y aquí yo lo que quiero compartirte, y volvemos al tema de la mentalidad, es que quiero que sepas que literalmente, o sea, científicamente está demostrado que el miedo al rechazo es algo universal.
¿Por qué? Porque los estudios científicos demuestran justamente ahí, como lo lees, que la exclusión social está muy relacionada con un circuito del dolor físico. Entonces, cuando la persona siente esa exclusión o ese rechazo o ese comentario negativo o ese comentario hiriente, eso, digamos que de cierta forma está muy relacionado en el circuito hacia esa parte emocional del dolor, que está en la parte de la corteza cingulada anterior dorsal y la ínsula anterior. Entonces, en este caso, por decirlo así, humanamente, es algo que es natural, o sea, que es cualquier persona que la expongan al rechazo, si no está acostumbrada, va a sentir esa incomodidad. Entonces, ¿cuál es la clave? Porque decimos, entonces no podemos cambiar. Por supuesto que podemos cambiar porque nuestro cerebro, gracias a la neurociencia que nos lo ha ido mostrando, nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, o sea, podemos transformar nuestras conexiones neuronales. ¿Qué significa eso? Pues que sí es posible entrenar a tu mente para fortalecer tu autoestima, para fortalecer tu miedo al rechazo. Entonces, yo te pongo aquí mi ejemplo, porque cuando yo tenía 21 años, yo tuve que exponerme a hacer consultoría y en el mundo de la consultoría, pues a ti te llevan a una empresa a que presentes un proyecto y yo en ese momento tenía 20 y los que se sentaban en la mesa, que eran los dueños, tenían 40 o 50 años. Entonces, claro, el rechazo, primero por la edad, pues hoy en día no es tanto, pero en esa época era como que hace esta persona tan joven diciéndome a mí qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, para mí fue un trabajo muy fuerte el trabajar el miedo al rechazo y el entrenar ese músculo y ganar más confianza y más autoestima, porque eso es algo que se gana no solamente con la práctica, porque yo por muchos años lo hice solamente con la práctica, es decir, exponerme, pero aún así me generaba un desgaste energético muy fuerte. Entonces no fue hasta cuando trabajé también internamente ese miedo al rechazo en cuanto empecé a notar un cambio verdadero, porque hay un dicho que dice, actúa hasta que lo consigas, pero muchas veces si tú en tu infancia o en tu adolescencia tuviste ciertas circunstancias muy duras, puede que necesites un trabajo interno más allá de solo actuar, porque si no estás como empujando con mucha fuerza una puerta que al final se te vuelve para atrás porque es solamente a través de la fuerza, mientras que si tú lo transformas desde tu cerebro, desde tu neuroplasticidad, entonces en ese caso cambias verdaderamente, no solo desde afuera, desde simular que sí tienes autoestima. Entonces es una clave muy importante que me gustaría que te quedes, que sí tienes el potencial para cambiar cualquier miedo que tengas a nivel de autoestima, a nivel de miedo a publicar, que sea porque no lo has practicado, que sea porque te da miedo que te pongan un mal comentario o cualquier crítica negativa. Entonces, el ejercicio práctico aquí para que pues lo puedas escribir es qué parte, o sea, quiero que por este minutico pienses qué parte de comunicar o de vender te da más incomodidad. Y aquí te pongo un par de ejemplos por si acaso no se te viene ahora mismo a la mente, pero ¿es el miedo al rechazo o es la falta de estrategia en crear tu contenido? Porque hay veces que tú puedes decir, no, yo no, o sea, yo soy una persona confío mucho en mí, o sea, me siento bien hablando con la gente, pero me dicen que haga un contenido y me genera, entonces probablemente no sea el miedo al rechazo, puede que sea la estrategia, o sea, puede que sea que como no sabes los pasos, pues te sientes como cuando te ponen a hacer una nueva tarea que dices, me siento un poco perdido, no sé cómo hacerlo. O también es no saber ordenar las ideas, ¿no? Te puede pasar que dices, no, o sea, yo sé que tengo que publicar contenido, pero es que me cuesta mucho ordenar cómo comunicarlo, o sea, tengo todo en mi mente, pero luego cómo sintetizarlo en 1 minuto o en 10 minutos, en una presentación clara, específica y ordenada, me cuesta mucho. Entonces, te doy estos ejemplos, pero te invito a que en este minuto, hasta las 55, escribas en tu papel, en tu agenda, qué parte de comunicar o de vender te da más incomodidad. Así que dejamos este minuto.
Y bueno, aquí ya, no sé si Paulina has terminado, bueno, igualmente si no, lo podéis dejar ahí como esa pregunta y lo hacéis después. Pero bueno, las invito a que hagamos este ejercicio, que es un ejercicio de alineación mente-cuerpo, que es un ejercicio que se practica mucho. Yo creo que dentro de la terapia también se debe practicar mucho, que es la respiración coherente o la respiración consciente, y es uno de los ejercicios que yo trabajo mucho también en las mentorías para reducir pues los niveles de ansiedad, los niveles a la hora de antes o después de crear contenido. Por ejemplo, es un ejercicio súper práctico, o de crear una presentación o de una reunión con un cliente, porque te ayuda a anclarte a este momento. Entonces, si por ejemplo tienes problemas del sueño, que también lo he puesto ahí, o a veces sientes mucha ansiedad, no sé, a la hora de reunirte con una persona a la que vas a ofrecer tus servicios, este ejercicio lo puedes practicar antes de reunirte con esa persona. Entonces, el ejercicio es súper sencillo, es simplemente te voy a invitar a que cierres tus ojos y que te permitas sentir y conectar tu respiración, tu momento actual, a que te des un minuto para ti misma, para ti mismo, y que permitas que sientas ese aire como entra y sale por tu nariz, por tus fosas nasales. Y el ejercicio es muy sencillo. Te voy a explicar cómo hacerlo y luego lo vamos a hacer. Es respirar en 5 segundos por la nariz, expirar en 5 segundos por la nariz y volver a inspirar durante un ciclo de 5 veces. Entonces vamos a hacer este ejercicio de respiración coherente, y este ejercicio lo que va a ayudar también es a que conectes tu corazón con tu cerebro, con tu respiración. Entonces es un ejercicio de alineación del cuerpo que te puede ayudar mucho en esos momentos de ansiedad, de preocupación. Entonces vamos a empezar el ejercicio. Te invito a que respires en 1, 2, 3, 4, 5 y sueltas por la nariz en 5, 4, 3, 2, 1. Permítete inspirar en 1, 2, 3, 4, 5 y soltar el cansancio, el estrés en 5, 4, 3, 2, 1. Inspira, imagina que entra energía, 1, 2, 3, 4, 5, y expira en 5, 4, 3, 2, 1. Vuelve a inspirar en 1, 2, 3, 4, 5. Expira en 5, 4, 3, 2, 1. Vuelve a inspirar en 1, 2, 3, 4, 5 y expira por la nariz en 5, 4, 3, 2, 1. Y una última respiración, inspirando esa energía, vitalidad, bienestar, lo que necesites en este momento de tu día, en 1, 5, 4, 3, 2, 1. Y que te permitas volver a respirar, a conectar con tu respiración, a sentir el calor de tu cuerpo, a sentir cómo están tus glúteos en la silla o donde estés ahorita mismo ubicada, tus pies, a conectar con el momento presente simplemente. Y te invito a que pues abras los ojos, a que estés en este momento, en el aquí, en el ahora, y que recuerdes que tienes todas las herramientas para volver a tu tranquilidad, para volver a ti cuando muchas veces te vas por allá tu mente en muchas cosas, y con la respiración y con la calma
pues puedes volver a tu centro, a tu, a tu propia ancla. Bueno, me encantaría que igual si podéis me escribáis ahí por el chat qué tal os sentís con el ejercicio, si lo habíais practicado antes o si es la primera vez que haces este tipo de respiraciones coherentes. Y de verdad te la recomiendo muchísimo porque es una respiración que si la haces por más tiempo, aquí hemos hecho una pequeña muestra, pero si la haces por más tiempo, vas a notar, si la haces en 5 minutos, vas a notar la gran diferencia y te lo aseguro porque tanto la he practicado con mis alumnos como conmigo misma por muchos años, por mucho tiempo y me ha servido muchísimo en mi día a día. Y bueno, pues ya estamos prácticamente llegando al final, así que la última pregunta que traemos dentro del tema es qué hacer cuando tu energía baja para no perder la constancia y las acciones, ¿no? O sea, qué necesitamos hacer para que cuando cae la energía, pues no nos vayamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer en nuestros servicios. Y es que es muy importante que tú aquí entiendas que existen dos tipos de hábitos. Y yo siempre hablo de los hábitos porque dentro de la neurociencia o la neuroplasticidad, los hábitos nos construyen o de cierta manera nos hacen ir en espiral descendente, o sea, ir hacia abajo. Entonces existen hábitos de supervivencia y hábitos de prosperidad. Entonces, en función de lo que vayamos eligiendo, pues vamos construyendo un mejor crecimiento, un mejor servicio. Y es que sabemos que el mercado hoy en día no recompensa justamente el estado de ánimo. O sea, las personas no recompensan que alguien esté contenta o que esté triste, sino que lo que recompensan es el valor que perciben a la hora de recibir el servicio. Y por supuesto, si es un servicio, es muy importante pues estar en calma, estar en confianza absoluta, porque tú eso lo transmites a tu cliente, ¿no? O sea, si tú le estás ofreciendo un servicio, pero tú estás nerviosa, estás ansiosa, no por el servicio, puede ser que estés ansiosa porque la vida es así, o sea, pueden haber problemas personales, pueden haber circunstancias familiares, pero si no tenemos esos hábitos de prosperidad bien anclados, pues al final se pierden oportunidades justamente porque no sabemos gestionar esa parte interna, esa parte de hábitos que te ayuden a construir un mejor servicio. Entonces, ahorita os voy a compartir algunas habilidades que son muy importantes hoy en día en el mundo, tanto de las ventas como del crecimiento profesional, porque las habilidades superiores es las que más paga el mercado. Y hoy en día, yo soy muy sincera contigo, esto se multiplica por 2 por la IA. Tú piensas que la IA a nivel de conocimientos, la IA en muy poco tiempo ha quitado pues muchísimas funciones clave que tenían otras personas, que tú decías, no, esta persona tiene conocimientos profundos en un área específica, pero resulta que ahora la IA te lo da en segundos. Entonces, ¿qué habilidades vamos a necesitar en el futuro para sostenernos como dueños de un negocio, de un servicio, de un emprendimiento? Bueno, pues la expansión constante es la primera, o sea, el continuo crecimiento. Y las 3 áreas clave que desde mi opinión y desde mi propia experiencia también en el mundo de los negocios y la consultoría y dentro de lo que también he aprendido de otros mentores, porque siempre hay que aprender de otras personas para también traducirlo a nuestro entorno, pues la primera es la mejora diaria en ventas. O sea, las ventas es algo que tú no haces una vez y ya dejas de hacer. Yo, por ejemplo, constantemente, a pesar de que diariamente hago prospección, hago parte de ventas, también me dedico una parte en formación de ventas. Por mi parte, hago mejora diaria en aprendizajes de ventas. Si tú no mejoras tus habilidades comerciales en función del mercado y de lo que necesita ese momento, por ejemplo, ahora en la era digital, pues se va perdiendo. Es como cuando no montas a la bicicleta. Después de 20 años de no montar, pues imagínate cuando te vas a montar, cómo te duelen las piernas. O el gimnasio, igual, todo es igual. Entonces, igual en la comunicación, habilidades de comunicación, de gestión de la incertidumbre y del rechazo. O sea,
si nosotros no aprendemos a tener habilidades que nos ayuden a gestionar la incertidumbre, van a llegar momentos en la vida como pudo ser el COVID, como pudo en la época de los abuelos aquí, por ejemplo, en España, cuando hubo esas guerras y todas esas cosas, que ojalá no se repitan, pero que existen momentos en la vida donde nos pasan circunstancias que nos mueven y entonces si nosotros no sabemos gestionar la incertidumbre, si no sabemos gestionar las creencias que nos autosabotean, pues estamos como este navegante en el barco, o sea, como sin ningún rumbo, porque nos lleva la marea de un lado para el otro, pero no sabemos por dónde estamos yendo. Y algo muy importante, pues, es los sistemas que te acompañan, o sea, un sistema que te acompañe en tu emprendimiento, que, por ejemplo, cuando tú pues no tienes la energía suficiente para estar prospectando y mandando un montón de correos y un montón de convocatorias, pues tengas un apoyo, que en este caso pues pueda ser o una IA o una persona que esté en tu equipo, que sea la que puedas delegar. O sea, el delegar es muy importante en los emprendimientos. Si no tienes, digamos, la capacidad económica para delegar a una persona, porque económicamente no puedes pagarle un salario o lo que sea, pues también ahora, hoy en día, tienes la ventaja de tener muchas inteligencias artificiales y automatizaciones que te permiten delegar. Entonces, bueno, quería recordar, porque ayer os comenté que tengo la mentoría de claridad, en caso que queráis reunirnos 30 minutos, me podéis escanear el código QR. Y ahí les llegará pues para acceder a mi grupo de alumnos y entonces ahí simplemente pues yo os envío mi agenda para que podamos agendar la reunión de claridad, donde pues entendemos los 3 pilares que os compartí ayer, que es una oferta alineada, o sea, todo lo que tiene que ver con tu servicio, que se pueda digitalizar y que tenga un alineamiento a tu cliente ideal, un mapa de ventas, o sea, entender cuál es tu mapa de ventas, si tienes un mapa de ventas, si tienes unas preguntas clave para filtrar y para identificar cómo cerrar la venta mucho más rápido. Y luego la parte de mentalidad y el subconsciente, que es justamente esa parte que muchas veces nos autosabotea o nos echa para atrás cuando queremos avanzar. Entonces, aquí quiero cerrar con esta pregunta clave y es si tienes un sistema de crecimiento o solo metas. ¿Qué significa un sistema de crecimiento o solo metas? Una meta nos dice, quiero más clientes que valoren mi trabajo. Eso es una meta y es una meta muy valiosa, pero no es tangible, no es medible y tampoco se puede escalar en el tiempo. Es decir, tú puedes decir, yo quiero más clientes, pero no sabes cuántos clientes necesitas para generar tu ingreso, cómo quieres que valoren tu trabajo, con qué valores quieres intercambiar en esos clientes, porque no es lo mismo trabajar con un cliente que sea una persona supremamente grosera, prepotente, que sea abusiva, que quiera superar tus límites, a una persona que desde el día número 1 tú le dices, mira, estos son la manera en que yo trabajo, estos son mis tiempos y esta es la manera como yo puedo ofrecerte mis servicios. Entonces es muy diferente los escenarios y conozco ambos escenarios donde hay personas que trabajan con clientes que les escriben los fines de semana, que les escriben por la noche y que como se permite y no hay un sistema de crecimiento, un sistema específico, pues la persona al final termina envuelta en mucho caos y en mucho cansancio por estar permitiendo justamente este tipo de cosas. Entonces, un sistema, pues es lo que ves aquí, ¿no? O sea, me preparo con 30 minutos de antelación para mi reunión, para mi venta, para lo que sea, y tengo claro qué es en qué me tengo que enfocar a la hora de vender. Tengo claro cuántos contactos tengo que contactar a la semana para conseguir mis ventas, cuántos contactos tengo, cuántas reuniones tengo que tener para conseguir mis números, cuáles son mis números, cuánto quiero vender, cuánto cuestan mis sesiones. Entonces, aquí viene la última pregunta y es, ¿y si haces mucho, pero no ves los resultados o ves que cada vez publicas, pero te genera mucha incomodidad, que es lo que hablábamos antes, o que al hablar de precios, de dinero, de ventas, sientes mucha incomodidad o duda, que eso pasa mucho, sobre todo en el mundo
latinoamericano, no sé qué ha pasado que nos enseñaron de esas maneras, pero nos enseñaron como que el dinero era de gente mala, que se aprovechaban. Entonces, todas esas creencias internas están ahí rondando y muchas veces son las que nos echan para atrás, o que las ventas son manipulativas, o que las ventas son de gente que quiere aprovecharse y entonces te vende algo que tú ni necesitas. Y evidentemente existen personas de ese estilo, pero eso tiene que ver con sus valores, no con la venta como tal. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa esto? Pues sí que existe una manera de cambiar, y es a través de la neuroplasticidad, como te decía, y la epigenética, que si no conoces el nombre epigenética, se refiere a nuestro entorno. Tu entorno hace que tú crezcas o decrezcas, es así. Entonces, la epigenética pues habla no solamente de nuestros genes, de cómo nuestros padres, nuestros abuelos vivieron una situación estresante y eso también se heredó en nuestros genes y nosotros traemos esos genes y de cierta manera, aunque no queramos, consciente o inconscientemente, estamos activándonos a través de cómo ellos vivieron esas situaciones. Entonces decimos, yo ya no quiero vivir de esa manera. ¿Cómo hago? Pues a través de la neuroplasticidad, o sea, a través de crear nuevos hábitos neuronales para que tu cerebro cambie y deje el miedo al rechazo, pueda sostener mucho más la calma en la incertidumbre y pueda también ver las ventas o el dinero no como algo, no como el enemigo, sino como un medio de expansión, como un medio de intercambio de valor. Simplemente eso, ya los valores de cada persona, eso ya es aparte de la estructura de las ventas, el marketing, etcétera. Entonces, aquí existen, según el doctor BJ Fogg, que es un doctor relacionado con toda la parte de la psiquiatría, de la psicología, él dice que existen 3 tipos de cambios reales en tu vida. O sea, pero esto te lo digo no solo para las ventas, sino para todo en general. Entonces, ¿qué es un cambio temporal? Un cambio temporal es cuando alguien te enseña a crear un embudo de ventas solamente. Eso es un cambio temporal. ¿Por qué? Porque las ventas pueden cambiar, porque la parte digital puede cambiar, pero lo que no cambia realmente son los cambios que son sostenibles en el tiempo. Entonces, es muy importante también discernir y decir, oye, yo quiero un cambio y un resultado sostenible en el tiempo, o quiero simplemente, por ejemplo, un agente IA que me haga ABC. Bueno, pues mañana sale otro agente IA y ese mío pues ya se desactualizó, o como el teléfono, ¿no? O sea, sale otro teléfono, pues ya el tuyo no es el más actualizado. Pues ese es un cambio temporal versus el cambio real que se puede vivir a través de 3 circunstancias muy fuertes en la vida. Una es la epifanía. ¿Qué es la epifanía? La epifanía es cuando te pasa una situación tan difícil que tú cambias inmediatamente. Y aquí en la epifanía, yo te comparto, por ejemplo, una epifanía que viví cuando era consultora y trabajaba 12 horas, y no fue hasta cuando me dijeron que tenía hipotiroidismo y me dijeron que tenía que vivir de una pastilla para el resto de mi vida, cuando yo dije, no, o sea, yo no quiero seguir con este estilo de vida que me está llevando a la enfermedad. Entonces, yo dije, no, yo tengo que ser capaz de salir de esta situación, y gracias a Dios, a día de hoy yo ya no dependo de ninguna pastilla, ni tengo hipotiroidismo y me sané, pero fue una epifanía tan fuerte que me hizo dedicarme mi mente a estudiar, a aprender de neuroplasticidad, de desarrollo personal, de muchas cosas, de meditación, de yoga, que ayer lo comentaba también, y que todo eso me permitió aprender eso y ahora ponerlo al servicio de los demás. Luego está el otro cambio, que es a través o puede ser, por ejemplo, en la epifanía, la muerte de un familiar o un problema que te hace moverte de tu zona de confort, pero en ese instante. Luego viene la epigenética, que es el cambio de entorno. O sea, cuando yo creo que a más de uno nos ha pasado, y si eres inmigrante, que te has salido de tu país, que tú vivías en un entorno y cuando sales de ese entorno a un nuevo entorno, te adaptas a ese nuevo entorno. Entonces, una persona, por ejemplo, que quiere perder peso, si está constantemente con personas que comen pizza, hamburguesa, que no les gustan las ensaladas, que están en contra del deporte, para esa persona va a ser muchísimo más difícil salir de esos hábitos, aunque ella quiera. Pues esto mismo es en los negocios. Si tú constantemente
estás con personas que tienen una mentalidad de que no, es que el mercado está mal, es que toda la competencia es por precios, entonces te estás dejando contagiar de esa mentalidad o de esos hábitos y al final el entorno pues impacta mucho en los resultados que tenemos para bien o para mal. Al revés, cuando te vas a un entorno donde creces mucho y tienes más oportunidades. Y ya para cerrar está el de pequeños pasos, que es el cambio de patrones y mentales, porque muchas veces tú no te puedes ir a otro país, no puedes decir, bueno, entonces ya me quiero ir a una zona donde haya muchos negocios y mucha más prosperidad, pues a lo mejor no puedes dejar a tu familia o no puedes en este momento mudarte. Entonces vienen los pequeños pasos, que es justamente esos cambios desde dentro, desde los patrones mentales, desde las rutinas, desde los hábitos y desde romper el autosabotaje. Entonces, la última pregunta, pues, con la que cierro es siempre, ¿cuánto te cuesta seguir sin claridad? ¿No? O sea, que yo también lo viví en su momento y yo seguía sola mi camino y vivía con dudas constantes, con la energía dispersa, vivía como con mucha confusión. Y luego, cuando empecé a estudiar, a aprender, a seguir mentores, pues al final fue mucho más fácil porque te acortan el camino, el tiempo y la energía que estás invirtiendo en aprender algo nuevo. Entonces, ya para cerrar, pues como te decía, el conocimiento sin acción es ilusión. Te invito a que tomes acción, a que revises las preguntas. Si hay alguna cosa que se quedó pendiente, igual te compartiré el vídeo y entonces puedas tomar acción en decir, oye, ¿en qué me quiero enfocar? ¿Qué quiero mejorar de mi producto, de mi servicio? Porque mi recomendación es que no esperes a que llegue esa epifanía para que tomes acción, sino que lo hagas de manera preventiva, poco a poco, un poquito a la vez. Y bueno, aquí te quiero compartir simplemente uno de los testimonios. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Angélica. Me ha encantado conocerte, también participar en tus grupos. Estas mentorías para mí pues han sido de las más especiales dentro de este programa. Me han ayudado a salir de mi zona de confort, vencer el miedo, las inseguridades, a tomar acción. Y bueno, las clases pues la verdad que divertidas, profundas también, porque se da una información que te hace pensar, recapacitar, y toda la información que aportas es de gran valor, y ayuda a que sigamos con nuestros emprendimientos y quitemos el miedo y el autosabotaje que muchas veces pues nos deja paralizados. Bueno, esa es una de las alumnas de la incubadora con la que he desarrollado también mis mentorías, así que quería compartírtela. Y bueno, ya para cerrar, tengo este otro que es Josema, que es también de la incubadora, que nos cuenta un poquito sobre lo que desde Porque él vivió. combina técnicas de desarrollo personal con técnicas modernas de gestión empresarial, muy eficientes. Y claro, el resultado es una aproximación al trabajo, a la gestión de tu emprendimiento mucho más holística y humana. Porque además su compromiso con nuestros emprendimientos, con nuestro trabajo, con nuestro bienestar, con su cuidado por nosotros, la verdad es que me ha impactado muy positivamente. Aparte, el aprendizaje ha sido muy provechoso porque nos ha llevado a un contexto de práctica semanal mediante retos, actividades, autoevaluaciones, de tareas diarias que tienes que hacer en la empresa que, bueno, que vas posponiendo, que te gustan menos, o a lo mejor que no te gusta exponerte. Entonces, bueno, ella nos ha ido llevando pues muy, muy bien llevado hacia esas actividades. Y eso a mí la verdad es que me ha llegado al corazón. Así que, Angélica, un 10 por ti, por tu mentoría y sí, de verdad que me ha encantado. Un saludo muy cariñoso. Bueno, pues te agradezco mucho por llegar hasta aquí, por escucharme y ya sabes que tienes la mentoría de claridad. Si quieres escanear el código QR y si te has inscrito con tu correo, pues igualmente te enviaré el enlace para que lo tengas también en tu correo. Y las dos formas con las que yo trabajo, o sea, mi compromiso es a 6 semanas. En 6 semanas, pues hacemos toda la mentoría y en esas 6 semanas, pues tenemos dos sesiones formativas por semana, que puede ser en el formato grupal o en la mentoría 1 a 1.
y las sesiones individuales en el caso de que sea la mentoría 1 a 1. Y como pues bien comentaba también Josema, que es de mis alumnos de la incubadora, yo trabajo mucho con guías prácticas y con acción. O sea, para mí una mentoría donde no hay acción, donde no hay un trabajo práctico, pues al final se queda en la ilusión, ¿no? El conocimiento sin acción es ilusión. Entonces me gusta mucho llevarlo a la práctica, a la acción, a unos ejercicios clave y a unas tareas para que vayas avanzando y evolucionando en tu camino. Y bueno, eso es todo por aquí. Como te digo, estás totalmente invitada a la mentoría de Claridad si quieres ya que hablemos y bueno, nos conozcamos. Igualmente